queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ver en estos versos a continuación una serie de dichos de Jesús. A veces tendemos a pasar por alto o leer rápidamente estos versos, porque esto de arrancarse un ojo o cortarse un pie suena tan exagerado, tan irrelevante para nosotros, para nuestra cultura hoy. Pero si leemos el mensaje de Jesús en su contexto, vamos a descubrir una gran riqueza y también vamos a darnos cuenta cuán pertinentes, importantes y actuales son estas palabras para los lectores de toda época. Así que te invito a orar para pasar luego al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Misericordioso Señor, tú eres el que prepara nuestros corazones para escudriñar tu ley y para cumplirla. Te pido que tu palabra predicada llegue a todos nosotros de tal manera que podamos hacer tu voluntad mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver primero los versos 42 al 48. En primer lugar, debemos recordar que Jesús está enseñando a sus discípulos. Ese es el contexto. Ellos van camino a Jerusalén, se acerca a la cruz y Jesús decide concentrar su enseñanza en sus discípulos. Hace un poco tiempo atrás, en este mismo pasaje, vimos que Jesús puso un niño como ejemplo de alguien frágil, alguien en necesidad de cuidado y protección. Y les dijo a sus discípulos que ellos debían recibir a los que son como ese niño frágiles y cuidar de ellos. Haciendo esto, ellos recibirían a Jesús y a su Padre. Una tremenda lección de humildad y de amor práctico hacia el débil que vimos la semana pasada. Ahora en el verso 42, Jesús vuelve a utilizar la figura de un niño, la ilustración de un niño, para continuar su enseñanza. En el verso 42, él habla de los pequeñitos. Solo que ahora la imagen de los pequeños no está apuntando, no hace referencia a los frágiles, a los que están en necesidad, sino que ahora Jesús utiliza la misma palabra, la misma idea de los niños, pero para referirse a los nuevos creyentes, a los seguidores de Jesús que están comenzando su caminar en la fe. Y Jesús está lanzando aquí una tremenda advertencia a cualquiera que haga tropezar a un niño en la fe. ¿Qué es este tropiezo? ¿Cómo se hace tropezar a alguien en la fe? La idea apunta a un pecado en contra de los creyentes de Jesús, a los que están comenzando a creer, a los que son niños espiritualmente hablando, que los lleva a desviarse o a distraerse del camino de la fe. Y en el contexto del pasaje, de todo este pasaje que hemos estado, estudiando y leyendo, me hace pensar en el exorcista que los discípulos querían frenar en la semana pasada, en el texto que está un poquito atrás del que nos fue leído hoy. No tenemos evidencias de que ese hombre haya sido un seguidor de Jesús, no sabemos ni su nombre, es un desconocido. Pero está claro que Juan se molestó porque este hombre estaba exorcizando en el nombre de Jesús y con éxito. Así que ellos le prohibieron seguir haciendo esas labores. Pero este hombre claramente estaba en el camino correcto, iba en dirección hacia la fe única. En palabras de Jesús, el que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Él estaba bien encaminado, pero sus discípulos, al prohibirle seguir actuando en el nombre de Jesús, estaban arriesgándose precisamente a cometer este pecado de ser tropezadero. En ese sentido, este hombre puede representar a aquellos que son pequeñitos, que están comenzando su caminar en la fe. Y apartar a alguien así, que está comenzando, apartarlo de la fe, frenarlo, o tentarlo, o expulsarlo, ofenderlo, es una ofensa tan seria que Jesús dice que el que la comete le sería mejor ahogarse antes. La salvación no es un asunto trivial o ligero para Jesús. Es un tema muy serio.
Él usó una ilustración muy potente. En esos días se molían los granos de trigo usando dos piedras circulares que giraban sobre su eje, una encima de la otra. Entonces la gente arrojaba el grano de trigo en esas piedras que estaban girando y así se molía el grano. El tema es que se necesitaba la fuerza de animales, de los burros, para mover esas piedras. Eran muy pesadas. Eso de impactarnos. Jesús está diciendo que era mejor que alguien se ate una de esas piedras y se arroje o sea arrojado al lago y muera ahogado que hacer tropezar a uno de los pequeños. Muchas veces podemos ser causa de tropiezo para otros que están iniciando su fe o que quieren iniciar la fe. A veces este tropiezo puede ser nuestro mal comportamiento, nuestro mal testimonio, nuestra falta de arrepentimiento. No estoy hablando de un comportamiento perfecto, sino de falta de arrepentimiento, falta de sinceridad, hipocresía en el cristiano. Puede ser una fuerte causa de tropiezo. Otras veces, nuestro celo religioso puede ser causa de tropiezo, así como el celo de Juan que quería prohibir y silenciar a este hombre que exorcizaba en el nombre de Jesús. Su celo religioso le estaba llevando a hacer esto. La salvación de otras personas es un asunto muy serio para Jesús y en todas las escrituras. Debemos cuidar a los que están iniciando su camino en la fe, como cuidamos a los recién nacidos. La salvación y cómo entrar en el reino de Dios es el tema de este pasaje. Jesús pasa de hablar ojo, de esta advertencia, ojo con hacer tropezar a uno de los pequeños, pasa a desarrollar más este tema de cómo alguien que va encaminado, alguien que quiere ser discípulo, cómo es que entra en el reino de Dios. Y ese es el tema principal de estos versos. El tema de entrar a la vida eterna, llegar al cielo. Y lo que están diciendo estos versos, en síntesis, es que entrar en la vida eterna es tan importante que se debe tomar decisiones y medidas radicales para quitar cualquier estorbo. Repito, entrar en la vida eterna es tan importante, debemos entender que es tan importante que es necesario tomar decisiones y medidas radicales para quitar cualquier estorbo en este camino. Ahora, ¿cuál es el mayor estorbo en la vida de un creyente? El pecado, nuestro pecado. En este pasaje, Jesús conecta el pecado con el cuerpo físico, la mano, el pie, el ojo. Jesús no nos está pidiendo que nos cortemos nuestros miembros físicos. Ninguno de los lectores originales de Marcos y de los demás evangelios lo entendieron de esta manera. Este pensamiento que dice que podemos eliminar nuestro pecado o disminuir nuestra culpa por medio del dolor físico o el suplicio fue un error que surgió mucho tiempo después en la historia de la iglesia. Lo que Jesús está enseñando aquí, lo que los discípulos claramente entendieron, es que debemos ponerle un alto. Dejemos de realizar actos pecaminosos con esos miembros. Ese es el punto. ¿A dónde nos conducen nuestros pies? ¿Qué acciones cometemos con nuestras manos? ¿Qué miramos? ¿Qué codiciamos con nuestros ojos? Todos los pecados que terminamos haciendo con nuestras acciones, con nuestras manos, nuestros pies, nacen del corazón, de nuestros corazones, de nuestros anhelos. Jesús quiere que hagamos una cirugía espiritual radical. En este pasaje, cortar nuestras manos, nuestros pies, arrancarnos un ojo,
no son cosas que hacemos literalmente o que debemos hacer literalmente, porque la enseñanza de Jesús nunca apunta a lo exterior solamente o a los actos externos. La enseñanza de Jesús siempre apunta al corazón. Cuando Él dice que cortemos estos miembros de nosotros, está diciendo que debemos ejercer una negación brutal a aquello que nuestros corazones anhelan pecaminosamente. Tenemos que ejercitarnos, tenemos que restringirnos, prohibirnos, cortar, arrancar de nosotros aquello que nos conduce al pecado. Eso es hacer una cirugía espiritual que se debe reflejar en consecuencias en lo exterior, pero la cirugía es interna. Porque lo que está en juego no es nada más ni menos que la vida eterna. Ahora, escuchen bien esto, por favor, queridos hermanos. Las Escrituras enseñan con total claridad que nos salvamos nosotros única y solamente por gracia, no por nuestras obras. La salvación de mi alma es un regalo de Dios, no algo que yo consigo o aseguro o colaboro con mi buen comportamiento. No, pero la Biblia también dice que esa misma gracia que nos salva no me deja estar así como estoy, sino que me transforma, me lleva a la santificación, a la santidad. Dios no nos da el regalo de la salvación para dejarnos en nuestro pecado. Él nos da la misión de luchar contra el pecado, por amor a Él, por el amor que nos salvó y por el mismo poder que nos perdonó, debemos luchar contra nuestro pecado. Está claro en estos versos. Jesús está hablando literalmente de entrar en la vida o en el infierno, en el reino de Dios o en el lugar de tormento, el infierno. El infierno no es una ilustración o una metáfora, es real. La palabra que se ha traducido como infierno aquí proviene del griego Gehenna, que significa literalmente el valle de Hinnom. Eso es lo que significa Gehenna, la palabra que se ha traducido como infierno. El valle de Hinnom es un lugar real, un lugar que está ubicado al sur de la ciudad de Jerusalén. Pero es un lugar con mucha historia y una historia horrenda. En los tiempos del Antiguo Testamento, este valle se usaba para ofrecer sacrificios humanos al dios pagano Moloch. Era un lugar de paganismo, de adoración a los demonios. Así que su historia no es para nada agradable. El rey Josías le puso fin a esta práctica horrible. En 2 de Reyes 23 tenemos este relato. Pero ya en los tiempos del Nuevo Testamento, este valle, el valle de Hinnom, llegó a usarse como un lugar donde se llevaban los excrementos humanos y toda la basura de la ciudad. También allí se echaban los animales muertos y se los quemaba, se quemaba la basura, se quemaban estos cadáveres. El fuego en este valle nunca cesaba, nunca paraba, siempre había algo ardiendo, siempre se estaba quemando basura, excrementos, animales muertos. Su hedor era atroz y allí los gusanos nunca desaparecían. Por lo tanto, este lugar físico real en los tiempos de Jesús se usa en la Biblia para hablar de forma ilustrativa y simbólica del lugar del castigo eterno. Hermanos, el infierno es un lugar real, un lugar de tormento eterno. No sabemos si literalmente habrá fuego y gusanos, pero sí el dolor y el sufrimiento que ser quemados y estar en descomposición ilustran. Si esta idea te inspira miedo, está bien, debe ser así. El infierno es un lugar para asustarnos.
debe asustarnos. Jesús usó y predicó más que nadie de cerca del infierno. Y usó este lugar físico en su tiempo como una ilustración de este tormento y para enseñar ¿qué? Enseñar a sus seguidores lo que estaba en juego si es que ellos continuaban coqueteando con el pecado, jugando con el pecado, jugando con la tentación, jugando con la desobediencia. Queridos hermanos, la santificación debe ser nuestra meta en esta vida, nada menos. No nos conformemos con nuestro pecado. No nos acostumbremos a nuestro pecado. No lo excusemos o racionalicemos con frases cliché como es mi área débil. El Señor me perdonará, me tendrá paciencia. La orden de Jesús es clara y fuerte. Extirpa de tu vida el pecado. Arráncate esos miembros, aléjate, elimina aquello de tu vida que te lleva a arriesgar tu entrada en la vida. A veces serán cosas, acciones, actos pecaminosos, hábitos pecaminosos a los que tenemos que renunciar, a los que tenemos que ser brutalmente drásticos y cerrarlos, apartarlos, extirparlos de nuestras vidas. Otras veces puede tratarse de relaciones pecaminosas o hábitos pecaminosos. Y en nuestra cultura hoy en día hay tantas cosas que son malas según la palabra de Dios, pero que según la cultura y la sociedad están bien, son buenas. No nos dejemos engañar por los tiempos y las nuevas definiciones culturales. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. El mandato de Jesús es tan vigente para nosotros hoy como lo fue para los discípulos en ese día. Cualquier cosa que sea causa de tropiezo, causa de pecado, extírpalo de tu vida. Con estas cosas no debemos tener misericordia ni pena, si es que son cosas que te llevan a arriesgar tu entrada al reino de Dios. Sé que suena fuerte para algunos, incluso puede sonar hasta legalista, pero el lenguaje de Jesús en estos versos es así de impactante. Es mejor entrar a la vida manco y no que entres con las dos manos al infierno. Es mejor que entres a la vida cojo, que tengas los dos pies y vayas al infierno. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno. La palabra entonces nos está preguntando, nos está llevando a preguntarnos y examinarnos honesta y profundamente hoy día. ¿Qué cosas necesitamos extirpar de nuestras vidas que hoy están siendo un estorbo para nuestra santificación? ¿Qué cosas necesitamos extirpar? Hermanos, respondamos esta pregunta. Es crucial que respondamos esta pregunta. Luego el verso 49 nos lleva a aprender de la sal. Jesús dice que todos serán sazonados o salados por el fuego, que es un poco extraño esto. ¿Qué quiere decir que vamos a ser sazonados con fuego? ¿Qué tiene que ver la sal con el fuego? Bueno, en los tiempos de Jesús, la sal se usaba para algo mucho más importante que solamente condimentar los alimentos. La sal era un preservante. Servía para conservar los alimentos. Entonces Jesús aquí está haciendo un contraste potente. Él está diciendo que todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar por el fuego, pero hay distintos tipos de fuego, distintos tipos de nivel. Mientras que los pecadores, los que persisten en su pecado, van a sufrir el fuego que no se apaga del Gehenna, del infierno. Los seguidores de Jesús serán refinados en los fuegos de las pruebas y los sufrimientos. Dos ilustraciones de fuego, dos cosas que apunta el fuego, pero con muy distintos resultados.
Aquí la Biblia es súper honesta con todos nosotros. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Dice que vamos a pasar por el fuego y que el fuego será como la sal. Nos va, en lugar de causar un tormento eterno, nos va a preservar, nos va a proteger. Lo que está diciendo aquí es que para el cristiano, el fuego del sufrimiento no es eterno. De hecho, el sufrimiento, el fuego, tiene un propósito de bien. Queridos, el fuego de las pruebas moldean nuestro carácter, nos llevan a madurar, nos ayudan a perseverar, a ser preservados, de la misma manera que la sal preservaba los alimentos en los tiempos de Jesús. Al final, queridos, todos vamos a terminar entregando nuestras vidas. La cuestión es a quién la entregamos, al cielo o al infierno. No hay más opciones. Por lo tanto, el fuego de las pruebas de esta vida, las aflicciones y las luchas contra la tentación, el cortar de nosotros la, la tentación, aquellas cosas que entorpecen nuestra santificación, va a ser como pasar por el fuego. Es doloroso, cuesta, pero estas cosas nos están haciendo más firmes, nos están haciendo más valientes, nos están llevando a crecer, a ser más fuertes, nos están preservando para que cuando llegue ese día donde finalmente tengamos que rendir la última prueba y entregar nuestra vida por completo y exhalar el último aliento, seamos en ese día fieles y demos este último paso de fe hacia la vida eterna. El fuego purifica. Las pruebas en la vida del cristiano nos purifican, nos fortalecen, así como la sal. Así es como estas dos figuras del fuego y la sal se pueden unir en un solo propósito, de preservarnos, de prepararnos. Así también el verso 50 nos habla de que debemos aceptar y recibir aquellas cosas que nos ayudan a perseverar. Si la sal no es buena, no es sal. Si la sal no preserva la comida, ¿de qué sirve? La comida se echaba a perder. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús en el verso 50. En esos días no existían refinerías modernas que tenemos hoy que purifican la sal. La sal que compramos en el supermercado es sal. En aquellos días la sal la recogían de los salares, de la tierra, y muchas veces llevaban a sus casas este polvo blanco que parecía sal, tenía sabor salado, pero cuando lo ponían en la carne para que preserve los alimentos, la carne, no lo hacían porque en el fondo era en su mayor parte tierra y no realmente sal. Así que esa era mala sal, o una sal que había perdido su capacidad de salar, porque no preservaba la comida, porque en realidad era polvo, pero no sal. Jesús nos está advirtiendo que no seamos así. Hay muchos que parecen ser discípulos verdaderos, pero cuando llega la hora de perseverar, llega la hora de extirpar de sus vidas estos estorbos a la fe, llega la prueba, llega la dificultad, llega la hora de luchar contra el pecado, dejan de salar, dejan de perseverar, se enfrían, se apartan, se alejan. Tales personas demuestran que nunca fueron en realidad discípulos, como la sal que nunca fue sal. La perseverancia y la constancia en la lucha contra el pecado son las verdaderas características de un verdadero seguidor de Cristo. Ese es el punto. La perseverancia y la constancia en la lucha contra el pecado son las características de un verdadero seguidor de Cristo. Que esa sea nuestra realidad, nuestro desafío. Recuerda el llamado de Jesús en el capítulo 8. Él dijo lo siguiente: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oremos.
Padre, queremos escuchar la palabra de tu Hijo y que sea Él quien habla en nuestros corazones. Llévanos al sincero arrepentimiento. Hoy queremos reflexionar sobre nuestras vidas, nuestros hábitos, nuestras relaciones y queremos llegar a extirpar de nosotros aquellas cosas que nos llevan a tropezar y a pecar. Perdónanos por nuestra debilidad, perdónanos porque muchas veces hemos sido inconstantes y porque esta inconstancia incluso puede ser piedra de tropiezo para otros cristianos que están comenzando en la fe, que son como niños en lo espiritual. Padre, ten misericordia de nosotros, danos el poder que necesitamos para vivir soportando las pruebas y venciendo las tentaciones, de tal manera que nuestras vidas glorifiquen el precioso nombre de Cristo. Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, y que sean afirmados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, mientras aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.